Buenas tardes. Hola, Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Qué haces? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bárbaro, pero yo no tengo la imagen. No tenés cámara. Ahora sí. Ahí tenemos cámara. ¿Necesitas compartir? Sí, Espera que te pongo acá para compartir. sí. Multiple participants. Listo, acá ya tenemos para compartir. Eh, bueno, ¿cómo va todo? Bien, todo bien. Bien, acá Por andamos. acá. Darío, al final, yo te pasé el contacto de Flor, ¿o no? No, tenía entendido Flor me iba a contactar, pero no, ¿No te contactó? no. A ver, por las dudas, chequeo que no me haya equivocado yo cómo quedó la charla, pero me parece. Porque pará, tuvieron hace 2 semanas, tuvieron como el campamento virtual. Sí, Es sí, bueno. esa contradicción de campamento y virtual en la misma oración. Están todas las El, ca- comunidades pobres con lo mismo. el campamento en casa, donde dormían en bolsa, dormir en casa. Es Así que fantástico. es Bueno, fantástico, es bueno. fantástico. Nosotros Escúchame, pensamos que habíamos visto todo, ¿viste? es Sí, increíble. es increíble. Yo le decía, el otro día lo hablaba con un amigo, en Majanera siempre exactamente lo contrario. La Cenera, desconectémonos, olvidémonos de la tecnología, Majané es naturaleza, es otro Majané. Acá lo Obviamente. tienen todos en la computadora, todos estando ahí, sin darle pelota a nadie. La verdad que medio terrible. Bueno, pero todo tranqui, ustedes. Bueno, vi un montón de provincias que se unieron a esta definición de antisemitismo. Muy bien. Sí, y ciudades, legislaturas, y van a seguir, y ahora tenemos que apuntar a otras cosas. Es decir, ahora estamos detrás de universidades, clubes de fútbol, empresas. Tiene que ser un aluvión. ¿Y los clubes de fútbol por qué? Por el tema de las canchas, no sé, Escúchame, el tema del racismo, del Atlanta. antisemitismo. Bueno, el tema de Atlanta hace rato, pero por ejemplo, una de las primeras instituciones no políticas que, que tomaron la definición, que adoptó la definición, fue el Chelsea. Está bien que el El dueño es Chelsea, judío, es cierto. y a partir de ahí contagió a muchos otros clubes de la Premier League. No se hizo en otros lugares, con lo cual que nosotros podamos hacerlo en América Latina y que lo hagamos en la Argentina con los dos más grandes, sería fantástico. Pero llegás a River y Estamos Boca, en eso, estamos en eso. es complicado llegar, ¿no? Sí, yo estaba con otra oferta, pero esto es más fácil. O sea, ponerlos a ellos dos y que acepten algo que Argentina ya adoptó por ley es una tontería. Otra cosa es lo que nosotros Bueno, pero pará, pretendíamos. que la hinchada, la 12 Claro, que claro. la 12 te lo acepte, sí, es Bueno, yo importante. sé que a vos te gustan los Yo soy borrachos, de, yo soy de, pero no, yo yo soy de sé, River, claro, yo soy de sí, yo River. sé, yo Vos sabés sé, que yo yo sé que... traté de tener una charla con Armani y con Sí, Gallardo, hablé sí, con la gente del club, y los sí, tipos me dijeron que no, porque estaban ¿cómo se dice? Los jugadores estaban hechos pelota en la pandemia. No sí, sí, querían, sí, sí. no los querían exponer. No, 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 claramente, claramente, No los querían claramente. exponer porque los tipos estaban para atrás. Estaban Sí, para sí, sí, atrás. Bueno, sí, sí, espera, sí, voy a sí, abrir, abro acá. claramente. Igualmente, digamos, yo sé que hablar con ustedes dos, un hincha de River y un hincha de San Lorenzo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vos de qué cuadro sos? Yo soy del único que siempre se mantuvo en la A, De Boca. Qué vergüenza. claramente, Qué vergüenza. claramente. Qué vergüenza. El único que no quiere volver a entrenar es, ¿cómo se llama? Riquelme. No Riquelme, ¿Quién? Tevez. Tevez, Tevez. más vale. ¿Qué va aquí? Escúchame, si ya está más cerca del retiro que otra cosa. ¿Qué va a Tevez no querer quiere, entrenar? Tevez no ¿Qué quiere quiere? entrenar. Tevez no Escúchame, quiere. mientras siga, es como los empleados de mi estudio, mientras sigan cobrando un sueldo y no tengan que Y venir a laburar, no tienen que ir a laburar. ¿Qué mejor eh, que eso? ¿Qué mejor que eso? escúchame, Bueno, espera que más ahí vale.
Hago Aparte, entrar- él tiene que pedir permiso para la sube. Claro. Lo mínimo, lo mínimo. Espera que ahí ya las empiezo a admitir a todos. Dale. Vamos. Ahí va. Ahí va. Voy a tratar de entregarles alguna ideología. A todos los que me escriben. ¿Estás bailando, Abel? Sí, estoy escuchando a... ¿Estás haciendo ricudima en casa? Sí, no, che, ¿Qué Ariel, foto es esa? estoy haciendo ridiculín. Claro. Me decís, ¿qué foto es, a ver, esa? El Gil de Varela, el templo de Varela. El Beitzman de Flores. ¿Y por qué tenés el Beitzman de Flores? Y porque lo hizo mi viejo. ¿Tu viejo hizo el Beitzman de Flores? Preguntale a Ariel. Yo conozco al viejo, no sabía que el viejo había hecho el Weissman de Flores. Claro, está en el frente del edificio, figura el nombre de mi papá. Proyecto y dirección. Y te cuento la historia. La municipalidad les regaló el terreno y le dijeron que en 20 días tenían que presentar el proyecto. Entonces lo agarró la gente de la comisión, lo agarró mi viejo, le dijo, Barabás, tenemos que hacerlo ya. Y mi papá copió el frente de la sinagoga que iba él a Rumania. Y el Gil de Varela hoy es el frente que tiene agrandado, porque el otro era más chico, es el sinagoga que mi papá iba en Besarabia. Yo te hago una pregunta. Sí, El templo de Varela, sí. porque está hecho de manera de... está en el segundo piso. El templo está en el primer piso. Bueno, El segundo piso, mira, te digo, Marcelo, estuve cuando pusieron la piedra fundamental, hice mi bar mitzvah ahí, y fui a la Nueva Tzioní ahí, y fui al Centro Juvenil Sionista de Flores, lo fui ahí, así que conozco. pero espera, el templo que yo cuando hoy voy y veo que es... Varela 850. Ya sé, pero que está en el Zoom, que es donde el comedor de los chicos del jardín. No, en planta baja es el colegio. Planta baja es el colegio, primer piso, yo pensé que era el segundo. Primer Bueno, piso, te voy a son contar. pisos altos. Primer piso es el templo, De los 3.500 pesos que gasté y hoy, el segundo es toda la galería que bordea el templo, y después tenés la escalerita que va a la terraza, que ahí teníamos la sede del centro juvenil y era la cancha de básquet. Esa cancha se eliminó y es todo el departamento de química del colegio. Te digo, conozco. Y la casa de al lado, que es el patio, ese era de un señor Beigel, que después se le compró. ¿Algo que ver con el bagel de Murillo, con Manuel? No, tiene que ver con que era el papá de uno Beigel que está en Virrey Arredondo y Álvarez Tomás, que es una inmobiliaria, es el papá de él. Ya el pibe Lito ya falleció hace muchos años. Te digo, de la historia de Varela conozco bien. Y te digo más. Nathaniel Gorenberg, que lo conoces, Sí. fue mi Roya Ken. Y la señora fue mi madrija cuando yo tenía 8 años. Lo que pasa lamentablemente con el templo de Varela es que mi mujer fue al templo de Varela. Es que Flores la gente se mudó, quedaron más que nada los sefaradí en Flores y la gente generalmente se mudó. Entonces el de Flores La gente que se mudó a Belgrano. se fue para Villa Crespo, el de Villa Crespo se fue para Palermo, el de Palermo se fue para Belgrano. Y de Palermo ahora están todos en Lugano 1 y 2. Más o menos como decís vos. Pero la verdad es que el tema está en que las familias judías de Flores, muchos se fueron de ahí.
Eso, a Norma Pérez, ahora ya lo apagó. Por eso te digo, de Varela lo conozco. Varela, el punto más alto que tiene es una menorá, que tiene en la punta, tiene luces. Cuando vos venís de la Richeri, que venís de Seiza, es lo primero que hay judío en la ciudad de Buenos Aires. Lo ves, es correcto. Que Bueno, se ve desde la Richeri. Esas lamparitas de ahí las habré cambiado yo 20 veces. hay que subirse ahí, ¿eh? Y bueno, pero cuando tenía 15 años, no ahora. Por eso te digo, conozco mucho de la historia de ahí. Escúchame, los padres de Pablo Yu, Pablito. la mamá que falleció hace Pichi, poquito. que falleció. Pichi fue Bueno, muchísimos años la secretaria comunitaria. bueno, Pichi, que era la mamá, ese Shida lo hice yo, y Pichi era amiga mía de los 5 años. Mira. Así que, por eso te digo, se puede escribir un libro de eso. Toda una vida, toda una vida. Vamos a esperar 5 minutitos, que son las 7:02. Esperamos 5 minutitos y largamos. Sí, cómo no. Y largamos. Sí, cómo no. Si no, seguimos escuchando sobre arquitectura judía en Buenos Aires con Abel No, Barabás. la verdad que... No, yo arquitecto no soy, mi hermano. No, bueno, pero estás contando las historias de tu viejo también. ¿Dónde te mudaste, Abel? Yo vivo siempre en el mismo donde vivía Valeria. Ahí en Corrientes y Serrano. Y Gurruchaga, ahí en el mismo Corrientes. lugar. Ah, ok, pensé que te habías mudado, no sé por qué. No. El día que me mude, voy para el lado de Avenida Crovara. Ese día me voy a mudar. Antes no. Pensé que no sé por qué. ¿Cómo está Vale en Israel? ¿Qué cuenta? Y Vale, bien, viste, ya tiene un nene que va a entrar a la chama. El que vos estuviste en el Brit Milá, ¿te acordás cuando vos hiciste Sí, yo me acuerdo que fue. Sí, en el año 2002, 2003. 2002. 2002. Y ya, claro, 18 años. Y bueno, ese ya va a ser la chava, ya lo citaron. Ariel, te comento. Marcelo hizo todo el secundario. No, todo no. Creo que era tercero, cuarto, quinto en el Chester con mi hija mayor. Eran compañeros de... Así que a Marcelo lo conozco también hace unos cuantos años. También hace unos cuantos Sí, pero años. una cosa es que vos digas que lo conocés porque hacía cosas con tu hija y a mí me conocés porque hacía cosas con tu viejo. Bueno, pero era todo santo, no non santo. No, qué grande. Era fantástico. Yo tenía mis primeros años como, esto es bueno contarlo porque es genial. Yo tenía mis primeros años como profesional y mis vecinos era el jefe del papá de Abel y él, que eran los muchachos de al lado, uno tenía 84 y el otro tenía 86. Los nenes. Sí, don Julio. Claro, y era la época en que yo hacía los contratos de alquiler y los tenía que hacer con la Olivetti y siempre me encontraba en un error en la primera página, con lo cual tenía que hacer todo el contrato otra vez y lo quería en carbón. Entonces... Ariel, ¿viste que el consuegro de don Julio era Jacobo Fitterman? Sí. ¿Viste que falleció la hija? No, tanto no sabía. Ahora, ayer o anteayer. No, tanto no lo sé. La verdad que escucharlos a ellos dos aparte era fantástico. Era fantástico. Imagínense, no sé, yo tenía 26, 27 años, mis primeros años de profesional y ellos ya andaban por los 80. Era Mi fantástico. hijo falleció en el 2008. Sí, por eso me acuerdo. Así que la verdad que tengo muchas anécdotas muy divertidas, muy divertidas de los dos.
Bueno, vamos a empezar. ¿No? Son 7:05, si ya la gente va a empezar va a seguir entrando. Les pedimos que los que quieran abrir la cámara, abran la cámara. A mí me gusta ver a la gente. Los invitamos a abrir la cámara. ¿Cómo está Susana? Siempre quise decir, hola Susana. ¿Cómo? Siempre intenté esto. Bueno, la verdad que lindo poder verlos a todos. Agradecerles que se sumaron hoy a esta charla, una charla que es súper interesante, realmente súper interesante. Hace un mes estuvimos charlando sobre el concepto, este nuevo concepto de la ira de antisemitismo, y ahora nuevamente junto al doctor Ariel Helblum, que es el director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. El título de esta charla es Odio en las redes y ciberterrorismo. Un tema que hoy en día, en una época de pandemia, en una época donde todo pasa por la tecnología, el tema de las redes sociales, ya sean en chicos, en jóvenes, adolescentes, en adultos, cómo se empieza a dar este odio en las redes y el ciberterrorismo. Es un tema que nos tiene preocupados a todos, absolutamente a todos y en todo el mundo. Por eso yo ahora voy a mutear a todos, voy a pedirle a Ariel y a Darío que ustedes se desmuteen, y lo que voy a pedirles es que cuando quieran hacer preguntas, vamos a utilizar el espacio, un segundito, acá, el espacio del chat, donde dice preguntas acá, para que una vez hecha la presentación de Ariel, podamos preguntar y podamos ir charlando y podamos entender un poquito todo y podamos irnos hoy un poquito más claro con este tema que, de vuelta, es un tema que nos aqueja absolutamente a todos. Si uno ve los diarios o en las redes sociales, es impresionante el tema del odio y el tema del antisemitismo, el ciberterrorismo, etcétera, etcétera. Así que, Ariel, te dejo el micrófono a vos. Gracias. Bueno, gracias Marcelo. Nuevamente un placer estar compartiendo una actividad con esta comunidad. Y por supuesto es la segunda de varias que seguramente iremos haciendo. Siempre tenemos temas para poder compartir. Hoy, como bien nos dijo Marcelo, y vamos a poner esto por acá, nuestra institución, que es un organismo no gubernamental internacional de derechos humanos, que seguimos el mandato que Wiesenthal nos dejó de luchar contra el odio, el racismo, la xenofobia, la discriminación en todas sus formas, tuvo muy en claro realmente desde el principio y de la propia existencia de Internet, que era un espacio que iba a ser utilizado como una plataforma para poder tratar de diseminar el odio de formas que jamás habían sido conocidas hasta entonces, porque permitía meterse en las casas de los demás o meterse en la privacidad de los demás, manteniendo un anonimato que hasta este momento no existía, y daba una plataforma que en los propios albores de Internet, como bien define uno de nuestros dirigentes, el rabino Abraham Cooper, número 2 mundial del centro, él decía: esto va a servir, sí, para que la gente se una en todo el mundo y que podamos compartir conocimiento, en un 10%. El otro 90% tenemos que repartirlo entre la utilización para el odio y la pornografía. Esto en el momento que empezó a existir Internet. Y mucho no se equivocó en aquella época. Y de hecho, la
el primer sitio que empezó a existir, que servía de hosting para, digamos, de lugar de reunión para todos los demás sitios de Internet donde trataban de diseminar el odio, que empezó a existir allá lejos y hace tiempo al principio de Internet, sigue existiendo y se llama stormfront.org, es decir, frente de tormenta. Y ahí se alojan un montón de sitios, inclusive hasta los nazis vernáculos de la Argentina generalmente buscaban alojamiento en ese sitio. Entonces se empezó a monitorear desde la sede central en Los Ángeles toda esta situación extraña que sucedía con la utilización de Internet para el odio. Esto dio lugar a un informe anual que se empezaba a presentar y que generalmente se presenta en los marzos de todos los años ante alguna dependencia del Congreso norteamericano, y se llamaba terrorismo digital. Ahora, a partir del ataque a las Torres Gemelas, el Centro Wiesenthal empieza a encontrar cómo detrás de los ataques terroristas empieza a existir un modus operandi con una presencia muy especial en todo lo que tiene que ver con reclutamiento y formación de nuevos terroristas a través de las redes. Entonces pasa a llamarse, como se llama hoy, terrorismo, digamos, ciberterrorismo, incluido con odio en las redes y ciberterrorismo, es decir, digital terrorism and hate. Ahora después vamos a entrar un poco en que en cada uno de estos informes, esta es la carátula del informe de este año, informes que ustedes pueden encontrar después cuando terminemos la charla, y el que tenga ganas de verlo en forma íntegra, hay una página que se llama digitalhate.net, en la cual cualquiera puede acceder para revisar el último informe. Nosotros generalmente tomamos algunas cosas de cada uno de los informes o cosas de los anteriores para poder hacer estas presentaciones y contar estas novedades de cómo es utilizado el odio. Y año a año nos encontramos con cosas absolutamente nuevas. Estas, como verán, fueron las distintas carátulas que en todos los años el informe fue teniendo y que se presenta año a año. Y el prestigio que, digamos, que el centro tiene ganado en este ámbito tiene que ver con este reporte o, digamos, para ponerlo en términos argentinos, sería algo así como un boletín de calificación. Lo que hacemos es, nos transformamos en algo así como la guía Michelin, que en lugar de ponerle puntaje a los restaurantes, solemos ponerle una calificación a los proveedores de redes sociales, tomando como parámetro cuál es la posición que ellos toman referido a cómo filtrar los mensajes de odio. Entendiendo que la mejor calificación es una A, que sería el equivalente a un 10, como en las escuelas norteamericanas sería una A, y la peor, un 0, sería una F, que es la peor calificación. Entonces hay varias categorías en las cuales nosotros solemos otorgar estos puntajes, y lo que nosotros nos va a llevar a poder explicar un poco más son lo que nosotros llamamos los 5 grandes, o estos primeros grandes proveedores de redes sociales, que históricamente el que mejor puntaje siempre tuvo fue Facebook, porque, a ver, el filtrado que suele hacer entiende su tarea como red social, y tal cual, la idea es que haya un ambiente apto para que la gente pueda relacionarse con otros. Por lo tanto, en ese ambiente supuestamente amigable que uno trata de encontrar, o una red social, como estamos diciéndolo, tratan de buscar lo más posible de filtrar los mensajes de odio.
Facebook lo hace en forma individual, tiene un equipo de gente donde son físicamente personas las que cuando uno hace un reporte o hace una denuncia, la tienen que revisar de a una y personas físicas en forma particular, lo cual a veces cuando uno hace una denuncia tarda un tiempo hasta que la puedan analizar, pero generalmente, por supuesto, con sus idas y vueltas, solía mantener un puntaje alto, hasta que todos conocemos que hace cosa de 2 años atrás, inventa una nueva posibilidad tecnológica que la usamos nosotros en esta pandemia todo el tiempo, que es el Facebook Live, es decir, poder transmitir en vivo. ¿Y qué pasa con esto? La transmisión en vivo le dio un elemento a Brenton Tarrant, que fue el señor que ustedes vieron hace un ratito, que parecía una estampita, que se puso una GoPro, una cámara en el casco, tomó un arma y mostró en vivo cómo mataba a 52 personas en 2 mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, el año pasado. Esto fue un viernes a la mañana, y de ahí hasta el domingo a la tarde, que Facebook se ocupó y encontró un algoritmo para poder dar de baja todas las repeticiones que venía teniendo esto en las distintas pantallas o en los distintos muros de toda la gente, durante ese fin de semana tuvo más de 1 millón de repeticiones. Entonces, sabiendo cómo trabaja el centro, el día lunes a la mañana ya había un mensaje en nuestra oficina de Los Ángeles con un compromiso de Zuckerberg de decir que van a extremar todos los cuidados para que esta herramienta llamada Facebook Live no sea utilizada para transmitir este tipo de mensajes de odio. Fíjense ustedes de que en este caso se trataba de la muerte de 52 personas. Pero es muy utilizada esta idea de Facebook Live en cuestiones de bullying, en los cuales, por ejemplo, mucha gente decide llevar a cabo determinada acción contra alguien en particular y lo transmiten en vivo, lo cual es muy difícil detectar en el momento que esto está sucediendo y evitar o poder filtrarlo en el momento. Y esto ha hecho que han bajado la calificación, pero no la han bajado del todo, porque existe una idea por parte de la empresa en comprometerse a tener que invertir todo lo que tengan que invertir para poder mantener esa calificación que les interesa alta. El caso inverso sucedía con Twitter. Twitter generalmente al principio tenía una pésima calificación, porque sostenían de que ellos no iban en ningún momento a coartar ningún tipo de libertad de expresión, y que lo que la gente quisiese decir lo podía decir. Hasta que en 2015 la Agencia de Seguridad Norteamericana, la Agencia de Seguridad Interior, la NSA, informa en el Congreso norteamericano que solamente las cuentas del Ejército Islámico, estamos hablando cuando todavía era muy fuerte, en 2014, 2015, en octubre de 2015, solamente a través de las cuentas del Ejército Islámico, se tuiteaba por día 200.000 tweets de odio. Vamos a graficarlo esto. Estamos hablando, y vamos a quedar bien con nuestro anfitrión, supongamos 3 canchas y medias de River repletas de gente con un celular por día tuiteando y de una sola cuenta. Lo cual demostraba de que si no existía alguna fórmula que pueda filtrar ese tipo de mensajes, estábamos ante un problema de seguridad, pero de seguridad muy grave. Esto hizo que Twitter empiece a comprometerse y a descubrir nuevos algoritmos que permitan que determinadas cuentas puedan ir siendo bloqueadas o siendo filtradas. Y esto ha mejorado muchísimo la calificación.
De las otras tres, todos conocen YouTube y Google, y de hecho YouTube ha mejorado muchísimo en este último año porque ha tomado la idea de que determinados videos empieza a darlos de baja. Pero no todos los que están presentes en esta reunión, y es muy raro que en la Argentina se conozca, una red social que se llama vk.com. VK es la copia rusa de Facebook. Y a diferencia del Facebook que nosotros conocemos, no le interesa ser una red social amigable, sino que justamente todas aquellas personas que no tienen cabida en ninguna otra red social son muy bien recibidas en VK. Y vamos a encontrarnos con que prácticamente uno sabe el día que arma una cuenta en VK y puede tenerla, que se expone a las peores situaciones y puede encontrar a la gente más inadaptada y con los peores mensajes de odio en forma abierta, y no hay absolutamente ningún tipo de medidas para poder bajar ese tipo de mensajes. Después vamos a revisar un poco más sobre las distintas calificaciones de las que vamos a encontrar. Pero una de las grandes preocupaciones, donde ahí vemos que en la tercera línea hablamos de cuestiones incompletas, sino son los tipos de mensajes que las redes sociales que se utilizan para mandar mensajes con alto nivel de cifrado. A ver, a nosotros nos interesa cuando, por ejemplo, usamos el WhatsApp, porque los norteamericanos no lo usan tanto, pero fíjense ustedes que muchas de las cosas que nosotros usamos como Signal, Telegram o todas esas, nos interesa que tenga un alto nivel de cifrado para que nadie nos descubra o nos pueda interceptar los mensajes que queremos que sean privados. Pues bien, tampoco les interesa a quienes se mandan mensajes entre sí para organizar actos terroristas. Con lo cual, estas redes sociales tienen tal alto nivel de cifrado de que inclusive casos como algunas de estas redes, una vez que el mensaje llegó al destinatario y fue leído, desaparece el mensaje y no queda ningún rastro. Como el viejo, este mensaje se autodestruirá de Misión Imposible, así como los que somos de otra época y nos acordamos de la serie original. Toda esta larga introducción es como para mostrar por qué razón, digamos, el prestigio que el centro tiene ganado a través de este informe es porque, entre otras cosas, hay una alta preocupación de los proveedores de redes sociales de tener una mejor calificación. Algunos, donde se refugian aquellos que hacen realmente poco sociables los mensajes, como Gab, que verán que tiene la peor de las calificaciones, es donde generalmente se refugia aquellas personas que utilizan mucho el mensaje de odio, pero llega solo a su grupo interno y no a una red mucho más amplia. Vamos a entrar en algunas cuestiones específicas. Le vamos a dar la palabra a Darío, que nos va a contar un poquito sobre todo lo que tiene que ver el mundo de los juegos en línea. Perfecto, buenas tardes a todos. Antes de empezar a ver los detalles de cada juego en particular y el tema online, quería primero que veamos un tema anterior más general para entender. Siempre, a lo largo de la historia, hasta ahora, hasta este momento especial que estamos viviendo, los adultos protegían a los chicos, a los jóvenes. ¿Cómo los protegían? Con el conocimiento, la experiencia. Cuando uno es chico, un padre, un abuelo, un tío le dice, no hagas tal cosa porque puede pasarte algo malo, llámese lo que sea el ejemplo. Cualquier ejemplo, va bien con esto. A partir de la experiencia del adulto, cuida al chico y le evita ciertos males que si no los conoce, va a ir directo hacia eso. ¿Cuál es el problema que vivimos hoy en día? Las redes sociales son un ámbito donde los chicos saben muchísimo más que sus padres y sus abuelos y sus tíos. Y no por eso dejan de ser chicos. Son igual de vulnerables
igual que cualquier chico a lo largo de toda la historia, pero no tienen a sus padres, abuelos, tíos, lo que sea, presentes para protegerlos con el conocimiento. Digamos, ¿cómo uno puede recomendarle a un chico cómo cuidarse en un juego online si ni siquiera sabe qué es un juego online? Y esto, que nunca pasó en la historia, es un fenómeno muy común hoy en día. Entonces, tenemos un montón de jóvenes, y desde adolescentes hasta chicos de 8 años que están por primera vez, o más chicos todavía, accediendo a Internet, que se encuentran con cosas como las que vemos en pantalla. El Fortnite, para que nos demos una idea, fue el principal juego del año 2018. No hubo juego online, online significa que se juega a través de Internet y que hay al mismo tiempo un montón de personas participando, de todo el mundo. El Fortnite fue el juego más importante del año 2018. Uno en este juego elige un personaje y tiene la posibilidad de construir. Tan sencillo como eso, está pensado para que los chicos liberen su creatividad. Pero resulta que uno puede estar caminando en el Fortnite y se encuentra con algo como lo que vemos en pantalla. Un edificio construido con forma de cruz esvástica. Esto es algo que quizás un chico no tiene ni la menor idea de qué se trata, qué significa, y sin embargo se lo va a encontrar ahí. Digamos, hay gente que aprovecha estos espacios para poder distribuir y difundir ideologías de odio o discursos de odio, justamente sin el cuidado de nadie. Y no solo lo hacen, sino, por ejemplo, no solo lo hacen en el juego, sino que lo suben a otros lugares, como puede ser YouTube, para que otra gente también replique este tipo de actitudes. Lo que vemos acá es un video explicando cómo construir una esvástica en este juego. Y además, para el que le queda dudas, el que armó el video lo hizo con una marcha militar alemana de los años 30, digamos, para que quede bien claro a qué apuntaba. Y podemos seguir viendo otros ejemplos. Tenemos Steam, es una plataforma muy grande, tiene más de 35 millones de personas, digamos, es enorme, es una plataforma que sirve más que nada para comprar juegos. Ahora vamos a ver un problema que hay con los juegos de Steam, pero el principal problema que tiene es que, como toda red social, digamos, tiene un espacio para que la gente hable, interactúe. Muchos desde el anonimato. Digamos, yo entro a Steam y no digo me llamo Darío Pensic, pongo me llamo Pedro88. Y así se arman grupos donde se comunican e intentan captar, aquellos que tienen organizaciones que difunden discurso de odio, buscan captar nuevas personas para este grupo. Nos pasó hace poco, en una de estas charlas, donde un chico nos dijo, pero eso no es tan difícil, si a mí me habla alguien y me dice, ¿querés matar judíos? Yo digo que no y punto. Pero no es tan así, porque en esos ámbitos, justamente, primero intentan hacerse amigos, desde un juego, che, ¿viste tal juego? ¿Te gustó? A mí me re gusta, ¿cuántos años tenés? Y así de a poco te van llevando e intentan captar gente para sus organizaciones. Se han registrado un montón de estas cosas en Steam, por ejemplo, que es un ejemplo más de todas las plataformas que existen y que, como vemos en pantalla, está en más de 21 idiomas diferentes. Seguimos con otro ejemplo. El Minecraft, igual que el primer juego que mencioné, es un juego para la creatividad. Está pensado para que el que participa construya edificios, casas, caminos, y todo con un formato especial de bloques, como si fuesen los Lego, pero en formato virtual. Hay gente que utiliza Minecraft para hacer algo como lo que vemos acá, una cámara de gas, tan crudo como lo que estoy diciendo y como lo que estamos viendo. Este en particular es un video que encontramos en YouTube explicando, digamos, alguien construyó una cámara de gas y se encargó de explicar cómo se hace paso a paso. Y lo peor de todo es que ni siquiera es el único video. Es decir, hay muchísimas personas que se dedican a hacer esto y muchísimas que además tienen la intención de enseñarle al resto. Y de vuelta pensemos lo siguiente, nosotros podemos saber bien lo que es una cámara de gas. Quizás un chico que está participando se encuentra esto y no tiene la menor idea. O ve el video y se le ocurre construir también una cámara de gas sin entender de todo qué es lo que está pasando. Y los comentarios que hay en YouTube de estos videos son gente arengando, diciendo, construí más, tenés que crear más de estos videos para quemar judíos. Es terrible lo que estoy diciendo y esto es algo cotidiano en el mundo online. Otro ejemplo, en
hay una plataforma que se llama Discord, que para que nos demos una idea es como un gran foro, donde existen distintos conjuntos de temas. Uno de estos foros, uno de estos se llamaba el más grande imperio alemán, Greater German Empire en inglés, y era un espacio donde se invitaba a compartir todo material vinculado al nazismo. Se invitaba, por ejemplo, a los que estaban en el foro a sacarse una foto haciendo Heil Hitler y mandándola, compartiéndola entre todos. Se compartía memes o fotos o chistes vinculados al nazismo o simbología nazi para distribuir en internet, y todo eso abiertamente, sin maquillaje, digamos. Veamos la foto del servidor, es una calavera y una esvástica. Bueno, esto es otro de los ámbitos que solemos encontrar llenos de este tipo de ideologías. Y volviendo al ejemplo que hablamos antes de Steam, que es, como les dije antes, una plataforma para distribuir juegos, donde uno puede encontrar un juego de fútbol, un juego de digamos, de agricultura, pero también podía encontrarse esto. En marzo del 2019 salió un tráiler de un juego que se llamaba Rape Day, o Día para Violar. Este ya no es un juego que distribuye ideología de odio, es directamente ideología de odio. El objetivo del juego, uno se personificaba en un maniático que iba por el mundo y su objetivo en el juego era matar, violar a la mayor cantidad de mujeres posibles. Ese era el objetivo final del juego. Este juego finalmente no se llegó a publicar, de la cantidad de quejas que hubo en relación al tráiler, pero los autores del juego ya avisaron que lo van a intentar publicar en otras redes que tengan menos restricciones en cuanto a estos temas. Digamos, este es como un caso bien brusco que tenemos de algo que circula en estas plataformas que mencionó Ariel inicialmente. Vamos a empezar, digamos, subiendo de a poco. Les contaba antes la utilización de las redes sociales, por ejemplo, para el bullying. Vamos a dar un caso concreto. Hay un dibujo animado, casi sin filtro, que se llama South Park. Unos muñequitos muy, muy simpáticos, en los cuales uno le comenta a otro, y si instalamos el día de ir y pegarle a los pelirrojos, uy, dale, vamos a hacer un día de pegarle a los pelirrojos. Alguien se lo tomó en serio y empezó a jugar a través de las redes sociales de establecer que tal día era el día de ir y pegarle a los pelirrojos, y lo que estamos viendo son chicos que sufrieron por, digamos, por ese día que directamente se pegó. National Kick a Ginger Day. O sea, realmente se han establecido grupos de Facebook para establecer este tipo de cosas. Como un ejemplo claro y concreto. Por ejemplo, ¿cómo utilizarla? Uno de los discursos más repartidos, más llevado por todo el mundo, que vamos a encontrar por los supremacistas blancos, es sostener que en todos lados del mundo, gente de otras razas, o hablando de asimilación, diversidad, el multiculturalismo, en realidad son palabras que esconden un genocidio de los blancos, y que están mostrando cómo otros países viene siguiendo así, y dice que si esto en 50 años continúa, no va a haber países blancos en la Tierra. Por ejemplo, África para los africanos, Asia para los asiáticos, los países blancos para todos. Esto es un genocidio, y dice, así nos extinguirán. Pegida, por ejemplo. Pegida es una organización que nace en Alemania, buscando en el momento en que empezaron los grandes contingentes de refugiados que venían de Siria o del norte de África, sosteniendo que ellos querían impedir la islamización de Europa. Con lo cual venían juntándose en distintas ciudades hasta hoy tener representación en más de 21 países, y sostenían cosas como esta, por ejemplo, soy islamófobo y estoy orgulloso de eso, o que no hay diferencia entre los islámicos radicales y los islámicos moderados, con lo cual todos son lo mismo, tienen el mismo Corán y hay que resistirse a ellos y atacarlos.
Otras manifestaciones, esto fue muy utilizado por el partido nazi norteamericano, el National Socialist Movement, que en inglés tiene mucho sentido. If it's brown, flush it down. En castellano, si es marrón, tiralo por el inodoro. Referido, por supuesto, a la cantidad de hispanos que viven en Estados Unidos. Esto es de acá, Palermo, en el cual cómo utilizarlo para esto le pasó por gay. Quien sigue, ¿se acuerdan que era un grupo de rugbyers donde tomaron a un joven homosexual en el McDonald's de la avenida Córdoba y Medrano, y así lo dejaron y lo subieron a todas las redes. Qué asco las personas que son gays, me repugnan al no aceptar que son hombres y no pueden ser otra cosa, es una enfermedad que solamente tiene como cura la muerte, son una basura que no se puede reciclar, etcétera, etcétera. Como bien les decía, vamos subiendo y que el odio llega hasta cómo es utilizada las redes sociales por el terrorismo. ¿Por qué ponemos especial énfasis en esto? Porque hay mucha gente que todavía sigue con la idea de que un acto terrorista se arma a través de el reclutamiento de personas en el campo, poder llevárselas, adoctrinarlas en algún lugar lejano, volver a llevarlos a su hábitat otra vez para que en algún momento lleven adelante un atentado. Esto no existe más desde hace mucho tiempo. Hoy, todo lo que tenga que ver con cómo se lleva adelante un acto terrorista está disponible en las redes sociales. Está disponible en Internet para que aquella persona de a poco va siendo captada, va tomando su propio adoctrinamiento con lo que tiene disponible, en determinado momento se lo lleva o se lo incita para que vaya a cometer algún acto para poder pasar a la acción, y luego esto es reivindicado por las organizaciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, en los últimos 8 años, no hay distinción entre sitios de culto. Vamos a tener desde templos sikhs hasta centros comunitarios, y por supuesto esto es hasta diciembre del año pasado, donde vamos a pasar por la sinagoga de Poway, por Christchurch, Nueva Zelanda, por los heridos y el muerto de Hanukkah el año pasado hacia fin de año, los muertos de la sinagoga de Pittsburgh, y incluimos inclusive un muerto en la vía pública en Paysandú, Uruguay, si se acuerdan, el caso de David Friend, el cual tiene el mismo modus operandi y la misma preparación de los anteriores, pero para Uruguay, siendo un caso, prefieren sostener que fue un caso único, pero el perpetrador de este asesinato se preparó de la misma manera que todos los perpetradores de estos asesinatos y de todos estos actos terroristas. Lo que mostrábamos al principio, Brenton Tarrant sostiene, como muchos supremacistas blancos, lo que se llama la teoría del gran reemplazo, the Great Replacement. Esto que decía al principio, las demás razas y los demás quieren reemplazarnos a los blancos y extinguirnos. Entonces tenemos que terminar con esta situación. Fíjense ustedes cómo la imaginería que esto tiene, poniéndolo casi como una estampita de un santo al que hay que venerar. Robert Bowers es el que llevó adelante el atentado contra 11 personas en la sinagoga de Pittsburgh, en la de Tree of Life, en Estados Unidos. Y antes de salir a matar, deja determinados mensajes en la red social Gab, entre otros, diciendo que está cansado de escribir y de seguir hablando y que es el momento de pasar a la acción. Pasar a la acción. Just do it. Con el propio logo de Nike en su propia cara salía diciendo que hay que salir a hacerlo aunque tengas que sacrificar el todo. Por ejemplo, esto es de Ejército Islámico, utilizando, diciendo, si vos no querés ser un soldado, pero querés contribuir a la Guerra Santa, vos podés contribuir con nosotros si vos sabés dibujar, o si sabés escribir, o tenés otras virtudes, te vamos a encontrar algo para hacer.
Toda la utilización de la imagen sencilla. Es decir, acuchíllalo. Tengo una imagen donde te están explicando de que si vos, por supuesto, vemos en el cuchillo el logo del ISIS, y ahí lo que sostienen es, primero, te están enseñando de cualquiera que pueda significar Occidente o Estados Unidos o alguna de esas situaciones, tiene que ser víctima nuestra. Tenés que contestar a nuestro llamado y andar a cuchillarlo. Y de por sí te están enseñando que para poder matar a una persona con una cuchillada tenés que usar el cuchillo al revés de lo que nosotros suponemos que hay que usarlo. Fíjense cómo está tomando el cuchillo. La utilización de los autos o distintos medios de locomoción, ¿se acuerdan de Niza? En el cual alguien tomó un camión y se llevó gente por delante un 14 de julio, o en las Ramblas en Barcelona, tenés que pasar por encima de ellos sin ningún tipo de piedad. Y aquí están mostrándote, tomá tu auto y hacelo. Atentados con vehículos. De esta cantidad de atentados con vehículos que nosotros estamos viendo en 8 años, hasta 31 de octubre de 2017, son más de uno de los que nosotros estamos hablando aquí, pero específicamente nosotros notamos el 31 de octubre de 2017 en Nueva York, donde murieron 5 rosarinos, de 10 que habían ido a festejar que hacía 30 años que eran amigos. Decidieron salir a andar en bicicleta y un terrorista uzbeco alquiló una camioneta, subió arriba de la bicisenda y mató a 5 de los 10. Instagram nos muestra a través de esto cómo con un solo corte y la posición que tenés que tener en el cuchillo para poder matar a una persona. Esto es visible y fácil de ver y fácil de aprender. YouTube, cómo hacer explosivos con cosas que vas a encontrar en tu casa. Es decir, fácil, sencillo y parece una clase de bricolaje o de utilísima en la cual uno puede en cualquier tutorial ver cómo hacer explosivos. Bueno, barriletes incendiarios de acuerdo a una página de Facebook afiliada a Hamas. Y esta es la traducción de cómo armar un barrilete incendiario en el límite entre Israel y Gaza. Los llamados a matar a los vecinos cruzados. ¿Quién es el cruzado? El cruzado es el cristiano, a quien el islamista tiene todavía cuentas pendientes desde la cruzada para poder ir, y así como en su momento los cristianos invadieron Medio Oriente, hay que ir y ocupar todo Occidente y matarlos donde estén, pero sin ningún tipo de doble discurso, directo. Andá donde quieras que esté, matá a tu vecino, ahorcá a sus parientes, degollalos con cuchillos, etcétera, etcétera. Fíjense hoy la utilización del coronavirus. Directamente a los virus hay que matarlos, hay que atacarlos. Esto está diseñado en un centro ¿cómo se llama? De cooperación, de intercambio cultural iraní, venezolano, en Caracas, en la cual desde el año 48 es el inicio de la pandemia sionista en el mundo y hay que destruirla. 72 años padeciendo la peor pandemia de la humanidad. La utilización al revés, del coronavirus. Si vos estás infectado, anda a tu sinagoga local, abrazá toda la cantidad de judíos que puedas, toseles en las puertas, en sus lapiceras, en todos los lugares, así los contagiamos y los matamos. Bueno, esto es local, cómo es utilizado pensando en todas las teorías conspirativas, hablando de cómo el COVID-19 es un invento nuestro, por supuesto, para ocupar, para hacernos dueños del mundo, lo mismo que la aplicación Cuidar, que es un invento nuestro para poder saber todo lo que todos ustedes tienen en los celulares, o determinadas cuestiones que tengan que ver con lo regional. Hace unos años atrás, 2 años atrás, si yo no me equivoco,
en un accidente, ustedes se van a acordar, y fue noticia que dos turistas israelíes, entre los cuales uno fue la madre de la embajadora actual, Galit Ronen, cuando ella todavía estaba en Uruguay, viajaron a Torres del Paine, en Chile, se dio vuelta la embarcación en la que estaban en ese lago y fallecieron. Una revista muy parecida al estilo de Barcelona publica este tipo de donde hay dos turistas israelíes que murieron y todos los comentarios son de este estilo. El 90% de los comentarios negativos, antisemitas, antisionistas, etc. Darío, contás un poquito tu expertise, dale. El foro nacionalista es un foro que encontramos navegando en internet buscando este tipo de contenido, es un foro de Argentina, en donde hacen un montón, es como un foro paralelo a nuestra tarea, digamos, es medio extraño cuando uno lo revisa, pero ponen un montón de comentarios donde, por ejemplo, cuentan que murió un ex jerarca nazi y se ponen tristes y son gente lamentándose, donde plantean de una explicación de por qué una raza es superior a otra raza y lo debaten, como en cualquier foro, debaten, digamos, por qué lo pueden probar y por qué están de acuerdo, y investigando en este foro encontramos, por ejemplo, una nota donde ellos planteaban de cuidado, está viniendo a la Argentina Rick Eaton. Rick Eaton es una persona que trabaja en el Centro Vicental en Estados Unidos, que venía a la Argentina para contar de su participación en lo que terminó siendo la captura de Pripke. En ese momento nosotros identificamos esta publicación donde decían que trabaja para el Centro Vicental y los servicios secretos israelíes. Y hacían toda una noticia contando que este traidor que hizo que el héroe de Pripke tenga que abandonar la Argentina iba a venir acá y que había que estar atentos. Y entre otras cosas nos llamó la atención este tratamiento de el espía anglo-hebreo y otras yerbas, mezclando todo, diciendo no terminamos de saber su nacionalidad, cuando en realidad es yankee, digamos, en su propio Facebook tiene una bandera enorme de Estados Unidos, pero bueno, es un foro muy llamativo donde distribuyen un montón de ideologías y aparentemente también están siguiendo lo que hacemos. Incluso hay una nota cuando murió Wiesenthal diciendo el mundo es un poco más inseguro para los judíos ahora que murió Wiesenthal, lo cual fue algo que nos llamó mucho la atención también. Bueno, este hombre en realidad es el director de este proyecto de todo lo que tiene que ver con odio en las redes y digamos, vino a Buenos Aires también. Ya ahora le vamos a contar para qué vino. Darío, todo tuyo. Movimiento Veganista es una organización neonazi bastante llamativa que está presente en un montón de países de América Latina. Como lo pueden ver, digamos, ¿no? Aunque no usan directamente la esvástica, toda su imagen, todo su marketing está vinculado al nazismo. Y más allá de que se llama movimiento veganista, no está directamente vinculado, no apunta a que la gente se haga vegana, sino que en realidad está vinculado a lo que ellos consideran la purificación de la humanidad, a que digamos, había nazis que eran vegetarianos, no veganos. Hitler era vegetariano. Pero este movimiento, más allá de todas estas cuestiones que uno puede encontrar, que tiene, según ellos hay una cuestión religiosa detrás, plantean de que en la tierra hay una lucha entre el cielo y el infierno, y los nazis fueron los enviados de Dios para luchar contra los enviados de Satanás, que eran los judíos. Digamos, hay todo un trasfondo religioso. Pero hacen este tipo de videos, digamos, ¿quién fue Adolf Hitler? Diciendo que fue un gran héroe de la humanidad. Tienen toda una doctrina típica de negacionismo del Holocausto, y si vemos en la siguiente diapositiva, ellos tienen todo un material, toda una producción audiovisual para distribuir las ideologías que vemos típicamente antisemitas: negacionismo del Holocausto, control judío de los bancos y de los medios internacionales. Y cuando digo producción audiovisual, hablo de una enorme producción audiovisual. Escriben libros. Un libro, por ejemplo, se llama La historia del tío Kurt, que es sobre un chico que va teniendo aventuras y va cruzándose personajes que son héroes, pero resulta que estos personajes son Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann, Pripke. Es decir, utilizan la literatura para adoctrinar y presentar a los jerarcas nazis como aquellos héroes que ayudan a los niños en sus aventuras. También tienen podcasts o programas de radio
Es decir, tiene una gran producción y hoy en día están presentes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú. Están intentando ahora ingresar a Panamá y a Costa Rica. Acá vemos, por ejemplo, Movimiento Veganista de Chubut, acá en Argentina, de Chile. Todo esto son sus redes sociales, de Bolivia, vamos a ver de Bogotá también. Y en Perú, aunque no se llama Movimiento Veganista, se pusieron otro nombre, también están presentes en las redes sociales, todas las que estuvimos viendo hasta ahora. La utilización para otras cosas de las redes sociales, fíjense, todos recuerdan cuando discutimos en la Argentina el aborto, la utilización de la Shoah como una cuestión que puede ser comparable, digamos, al aborto, y en esto, digamos, aunque lo pongamos a veces del lado de los buenos, hasta el Papa se puso del lado de decir de que el aborto era comparable a un holocausto. Fíjense ustedes, ¿queremos esto? Si condenamos esto, ¿por qué queremos esto? O si Hitler es la personificación de todo lo malo, le pongo un pañuelo verde y es el malo de la película, digamos, cuando el otro es la persona a detestar. Fíjense otra situación. Hoy aquí no tanto, sí más en Chile, pero todos se acuerdan en la época que se hablaba de Jones Walla y toda esa situación y movimientos en el sur de la Argentina y de Chile. Todo el mundo habla de los mapuches, nunca sabe bien de qué se trata y si los mapuches son buenos o malos. Hay algunos en las redes que con todas las teorías conspirativas sostienen de que los mapuches son malos porque están solventados por Inglaterra y el sionismo judío, o sea, los enemigos de la Argentina. Pero hay otros que sostienen todo lo contrario, es decir, que la Patagonia del sionismo es el plan Andinia. Los únicos preocupados, que por eso son argentinos, por eso son buenos, son los mapuches. Es decir, los mapuches pueden ser buenos o malos, pero siempre los malos somos nosotros. Darío, todo tuyo. Sí, y esto es también una curiosidad que llamó la atención. Este chico que aparece en pantalla es un jugador de fútbol, Adolfo Gaich, es un joven muy chico que acaba de ser vendido, se va a ir del país, y que se llama Adolfo Gaich, digamos, y como lo podemos ver en fotos, una persona alta, grandota, rubia, que entra en el estándar de lo que algunos plantean como la raza aria. ¿Qué pasa? Este chico nunca hizo ningún comentario vinculado ni al nazismo, ni a ideologías de odio, ni nada parecido, pero ya lo usaron como por su imagen y por su nombre, Adolfo Gaich, y lo que remite el apellido, digamos, el nombre parece alemán, ya lo vincularon al nazismo. Y por ejemplo, si uno encuentra en Wikipedia, puede encontrar que de apodo le ponen el Führer, el genocida del Gol, la solución final, el rey de la raza aria. Es decir, intentan vincular a este chico con este tipo de ideología y quieren imponer que ese sea su apodo. De vuelta, un chico que nada hizo vinculado al tema. En los propios foros del club donde jugaba, que era San Lorenzo, había hinchas que directamente se referían a él como el Führer. Y decían, che, qué buen gol que hizo el Führer hoy. O no quiero que vaya a jugar a Italia, el Führer está para otro fútbol. Digamos, directamente utilizando estos apodos para un chico de 20 años que nada tuvo que ver, y esperemos que esto no lo logren instalar en su carrera, porque el chico realmente no tiene la culpa, pero es una muestra más de cómo hasta en las cosas más banales y tontas, alguien encuentra la oportunidad para meter odio en redes. Algo particular, y esto tenía que ver con la visita de Riquito del que hablamos antes. En el año 2018, como les contaba al principio, el rabino Abraham Cooper vino a la Argentina, traído por el gobierno de la provincia de Tucumán, a hacer la presentación de Odio en las Redes, esta que estamos haciendo ahora, pero la hizo frente a un escenario de más de 1000 personas y una mesa redonda donde estuvo el propio embajador de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Bonet, ¿cómo se llama? Lorenzetti estuvo. No, Lorenzetti, bueno, el periodista. Bueno, ahora se me escapó. Digamos, estuvimos realmente frente a más de 1000 personas con gente de todos los extractos
sociales, es decir, desde maestros hasta, no sé, empresarios, líderes sindicales de nivel nacional, y todo el mundo venía a escuchar la presentación de esto. El gobernador por ese entonces dijo, ¿cómo nosotros podemos contribuir para que el Centro Vicental pueda seguir trabajando en este proyecto contra el odio en las redes? Y el rabino Cooper dijo, muy sencillo, nuestro trabajo se hace generalmente en una oficina en Los Ángeles, donde la gente no conoce mucho de lo que sucede en América Latina y por lo general no todos bucean las redes en español. Por lo tanto, tomamos la posición de traerlo al director del proyecto, a Rick Eaton, y junto a Darío y a mí, preparamos un grupo de 19 jóvenes de estudiantes secundarios voluntarios, que no todos eran de la colectividad, que decidieron empezar a ayudar a buscar todo lo que tiene que ver con odio en las redes en español, en donde sea, y estos jóvenes encontraron todas estas cosas que ustedes están buscando acá cuando terminaron su formación, y nos ayudaron a poder juntar que, bueno, en este nuevo informe ya formó parte muchos de los hallazgos de estos chicos. Como siempre, nuestras redes sociales, y supongo que tendrán más de una pregunta para poder hacer. Mientras empezamos a pensarlas, les damos un segundo para los que quieran copiar los datos o sacar una foto a la pantalla, y escuchamos a Marcelo con las preguntas que hace. La verdad es que yo miraba un poquito las caras y uno se queda, no sé si les pasa a ustedes, se queda helado en lo que ve. En todo, en la filmina donde aparecen la categorización que ustedes ponen en A, B, C, D, con redes sociales conocidas por todos, desde el Twitter, desde el Facebook, desde el Instagram, desde cosas para lo que vos dijiste, Darío. Hay muchas cosas que a mí me hicieron ruido como papá. Yo les cuento, yo soy papá de 3 chicos, una nena que tiene 15 años, un nene que va a cumplir 13 y el más chiquito que tiene 10. Y el de 12, yo en un momento lo llamé, es un adolescente, está en plena adolescencia, y veía el Twitch, este programa, y vos, Darío, cuando dijiste, hoy los papás no entendemos lo que los chicos hacen con la tecnología, con lo que los chicos juegan. Y mi pregunta es, acá Valeria lo escribe también, es todo tan abierto, es tan abierto el mundo de la tecnología, que parecería ser que todo vale, que todo vale. ¿Y cómo se hace cuando de repente, como pusieron en un periódico, sea el que fuese, tenés comentarios antisemitas abiertamente? Separemos ahí dentro de tu comentario angustiado después de haber terminado la presentación. Yo puedo separar tres temas distintos sumado a lo que escribían recién en las preguntas. Vamos a tratar de disgregar en tres esto de lo que estamos hablando. En primer lugar, el consejo es el siguiente. Uno, por más que no conozca de las redes, no puede dejar a los chicos solos y tiene que tratar de interesarse o por lo menos ver en qué están jugando los chicos.
Es decir, yo no quiero ser, digamos, vos inmediatamente fuiste autorreferente. Cuando yo empezaba a trabajar en el centro, en forma profesional, mi hijo era mucho más chico, y yo lo veía jugar con otro juego en el cual el GTA, y yo veía, pero vos no salís a la calle, A matar manejás gente. un auto y pasás por arriba de la gente y agarrás armas y le disparás a cualquiera que pase. Dije, ¿cómo es ese tema de violencia? Entonces, es bueno que por ahí, yo entiendo que los juegos llevan a poder liberar determinada situación, pero uno tiene que tratar de estar y explicarles, darles esa cuota de experiencia que los chicos no tienen cuando se enfrentan a estas cosas. Y aunque parezca de perogrullo, uno tiene que enseñarles a separar, bueno, pero esto no es real, esto por supuesto es un juego, después vos volvés a la vida real y esto no es así. Y la presencia tiene que estar, la presencia del adulto tiene que estar. Y tratar de que, como bien explicaba Darío, estamos ante un momento en la historia único, en el cual los chicos nos enseñan a nosotros la tecnología, pero no tienen la experiencia. Bien, tenemos que estar cerca para que nos expliquen cómo funcionan las cosas y después decirles qué es bueno y qué es malo y dónde hay determinados peligros. Esto, por el hecho de no entender, no tenemos que desentendernos nosotros. Pero te quiero hacer Es el una primer pregunta, Ari. punto. Sí, ¿Hay leyes ahora vamos, ahora que vamos. vayan en Déjame, contra de esto? ahora vamos. Por otro lado, los procesos de formación, volvemos a lo mismo. Los procesos de formación de leyes, por lo general, tardan mucho más que lo que la realidad está avanzando. Hoy, las redes sociales o la utilización de Internet fue un espacio que avanzó muchísimo más rápido que lo que la sociedad le está costando entenderlo y regularlo. Por lo tanto, hoy vamos corriendo de atrás buscando cómo eventualmente tenemos que encontrarle esas regulaciones. Fíjense ustedes que en estos últimos días, si bien este informe, digamos, lo último de este informe es de marzo de este año, hubo toda una cantidad de movimientos en el mundo donde nosotros estamos, todas nuestras instituciones, presionando para que las grandes redes sociales se tomen en serio la lucha contra el antisemitismo que están generando y mostrando la forma en que, con resultados, el hecho de que no tengan regulación, miren las cosas que han generado. Y por primera vez las redes sociales están asumiendo esa responsabilidad, porque en el mundo occidental prefieren asumir ellos la necesidad de tener que autorregularse antes de que las leyes de un gobierno los regulen a ellos. Nosotros insistimos muchísimo en Estados Unidos, ustedes, digamos, sigo con el ejemplo, en el cual hay dos grandes teorías que todavía se siguen discutiendo, donde si los estados regulan e imponen determinadas regulaciones, con lo cual hay problemas también, porque Alemania está queriendo imponer determinadas reglas, la comunidad europea está queriendo imponer reglas, pero si el servidor de donde se realiza el acto no está instalado en la comunidad europea, no hay, no tienen jurisdicción para poder actuar. En cambio, los norteamericanos tienen otro criterio. El criterio es, todos medianamente alguna vez, yo doy el siguiente ejemplo, pedimos una visa a Estados Unidos. Y cuando le pedimos una visa a Estados Unidos, uno dice, pero mirá las preguntas que te hacen. ¿Cómo me van a preguntar si yo soy un narcotraficante, si soy si alguna vez formé parte de una actividad terrorista? Y uno pone todo que no, obviamente porque corresponde. Y uno se ríe pensando, los americanos son tontos. Dice, ¿cómo me van a preguntar? Y yo si lo fuese voy a decir que no, voy a decir que sí. Más vale que voy a decir que no. ¿Cuál es el criterio de esto? El ciudadano norteamericano le da una importancia mucho mayor a la palabra que uno otorga.
de forma tal de que ellos te van a dar la visa después de investigar. Es decir, ellos no es que creen en tu palabra, ellos te van a investigar igual, pero si se les llega a escapar y te dieron la visa y después se enteran de que vos formaste parte de alguna de estas organizaciones, es muy fácil, no te van a someter a juicio. Lo que van a hacer es ponerte en el aeropuerto para echarte y deportarte porque les mentiste. Vos me mentiste, tu palabra para nosotros es más valiosa. Lo mismo es lo que estamos nosotros con nuestra oficina central buscando cuando uno abre una cuenta. Decir que en las condiciones generales que uno cuando quiere abrir una cuenta ve que aparece un montón de cosas y abajo hay un casillero que dice I accept. Poner dentro de ese casillero, dentro de toda esa cantidad de palabras, no voy a utilizar la cuenta para esto. Y basta con que vos digas I accept y el día de mañana nos faltaste a tu palabra, te quitamos la posibilidad de tener la cuenta. Entonces, todo eso viene todavía muy por detrás del tiempo que les tocó llevar a imponer estas reglas. Entonces, recién hoy, y por eso digo que esta categorización se hace año a año, y hay un deseo de autorregularse, donde el rabino Cooper lo dice muy simpáticamente, dice, cuídense porque si no vamos a pedirle a papá Estado que empiece a regular y ustedes no quieren eso. Entonces, háganlo ustedes antes de que venga la regulación. Y de hecho, está empezando de a poco a suceder con las verdaderas redes sociales que le interesa que la gente se sienta confortable. Las que no les interesa, no les interesa. Esto que estás diciendo es lo que pasó en Facebook, que perdió ahora, millones y millones de dólares hace muy poquito. Ahora, estamos hablando de la semana pasada. Por último, una de las preguntas que decías ahí abajo decía cómo se hace o cómo reacciona uno frente a las redes sociales o cuando aparecen estas agresiones. Bueno, vamos a separar los temas. Algo hablamos cuando hicimos la charla anterior, pero como dice Mirta, el público se renueva, así que vamos a explicarlo nuevamente. La idea es la siguiente. Cuando hay gente con la que se puede charlar y hay gente con la que no se puede charlar. Es una pérdida de tiempo charlar. Cuando hay una persona inteligente del otro lado y uno le dice, mira, esto que vos estás diciendo es hiriente, es así, y le da, y por privado le da la base, hay mucha gente que dice, sí, bueno, la verdad, tenés razón, voy a cambiar sobre esto. Pero hay otra gente con la que no vale ni la pena. Con esa gente que no vale ni la pena, uno tiene varias escalas de medidas a tomar. Desde el bloqueo, de decir yo a vos no te quiero, en una red social yo puedo escuchar o charlar con quien tiene ganas de charlar, pero quien tiene ganas de agredir, yo no le doy lugar. Yo soy administrador de la página del Centro Bicentenal y a mí pueden venir y hacer todas las críticas que quieran. Pero venir a agredir no tengo por qué aceptarlo. Entonces directamente comentario afuera. Es decir, no tiene ninguna razón de ser. Ahora, como bien explicamos, cuando vamos nosotros a hacer las actividades que tienen que ver con tolerancia en las escuelas, nosotros también sostenemos lo siguiente. Gente, hay momentos en que esto que te están sosteniendo, que te están agrediendo, ya está pasando la situación individual y se está transformando en un delito. Y esto hay que denunciarlo. Y esto no tiene que quedar en lo privado. Uno puede reportarlo a la propia red social o eventualmente hacer la denuncia correspondiente. Como contamos en la anterior, hay en la ciudad de Buenos Aires una fiscalía que específicamente se dedica a cuestiones antidiscriminatorias y en las otras provincias de la Argentina habrá competencia de distintos tribunales, pero sí existen estas cuestiones por lo general en todo el país. En estas situaciones yo recomiendo que hay que hacer las denuncias en forma directa y no al INADI, porque el INADI lo que hace no es que toma estas denuncias sino que lo que trata es buscar la fórmula, a ver cómo la gente se puede arreglar entre sí, pero no hace denuncias que siguen adelante con la investigación. Ok, pero acá, Ari, te hago una pregunta. En una red social, yo me puedo llamar, como bien dijeron ustedes, Jorge Sánchez, y decir,
Los judíos son todos una mierda. Sí, pero si vos, ¿Y a quién denunciás? no, vos lo que haces, si se trata de un tema de un delito, vamos a hacerlo más grave, digamos, donde alguien, supongamos, volviendo a la charla anterior, de que si alguien hace alguna denuncia donde ya estemos en temas realmente delictuales, uno hace llegar esto, y la gente, por supuesto, la gente especialista en los juzgados en tecnología informática, puede encontrar de dónde fue emitido ese comentario e investigar quién está detrás de esa red. Ahora bien, vos hablabas, el último de los pedacitos en que estoy repartiendo tu comentario, vos hablabas de, en las notas de los diarios, comentarios que vienen abajo. Bien, ahí es otra situación. Esto, entiendo yo que esto es el ejemplo claro de lo que hablábamos antes, donde la regulación viene después del uso. Fíjense ustedes esto, los diarios de a poco están cambiando para dejar de lado su edición en papel y empezar cada vez más a pasarse a una modalidad online. Si a vos no te gusta una nota en el diario papel, ¿qué haces? Mandás una carta de lectores y el diario tiene un criterio donde a veces toma un criterio editorial donde puede no estar de acuerdo con lo que vos estás diciendo, pero si es con respeto, te van a publicar la carta en la sección de cartas lectores. Pero evalúan de que no sea una agresión, de que no haya un delito, y que no haya, digamos, que no sea una, digamos, una agresión gratuita, por ejemplo. Ahora bien, del otro lado, digamos, en las versiones online, esto no sucede. Y los periodistas tienen que soportar que digan lo que digan, y no hablemos solamente de temas judíos, estamos hablando de cualquier cosa, van a encontrar los peores comentarios. Desde un tema deportivo a ese hay que matarlo o lo que fuese. Por lo tanto, nosotros somos impulsores de una idea de llevar a la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, en la cual primero está la responsabilidad del diario que, digamos, que es el administrador de la red social. Es decir, ¿por qué ellos no tienen el mismo criterio que tienen de elegir qué cartas van a poner y qué cartas no, y que cuando se trata de una agresión o de una cuestión delictual no permitirlas? En primer lugar, si lo hacen en la edición escrita, ¿por qué no lo hacen en la edición online? Segundo, que para que alguien pueda hacer un comentario que tenga que ver, bien, que se registre, que registre un verdadero DNI, que registre su foto, o que se registre sus verdaderos datos y que sean comprobables para que haga el comentario que quiera, pero que se haga cargo si entra dentro del límite de lo delictual. Entonces, no estamos hablando de coartar la libertad de expresión. Lo que estamos diciendo es, identificate y decí lo que quieras. Porque si lo que vos decís entra entre la agresión o entra en el delito, vos te tenés que hacer cargo, con responsabilidad. A ver, acá preguntan algo clarísimo. ¿Se denunció la hija de la vicepresidenta por ponderar a una terrorista? En forma inmediata hubo gente que hizo la denuncia ante la propia red social, de hecho se la bajó el comentario. El comentario Instagram mismo lo bajó inmediatamente. O sea, el mismo día lo bajó. Nosotros somos de la idea de, digamos, de que si alguien o una institución ya lo hizo, no es necesario. Nosotros sí salimos a criticarlo en un comunicado en el cual esto fue más amplio, donde nosotros nos referimos a criticar esto, junto con una carta abierta de expresidentes de la región, donde hicieron ataques a Israel por una anexión que nunca sucedió, o otras cosas. Es decir, no le dimos la entidad de que hay que atacar
a ella en particular por esta situación, sino todo lo que se generó durante ese fin de semana. Pero Instagram inmediatamente dijo que esto atentaba contra lo que correspondía en una red social porque estaba alabando al terrorismo. Y lo hizo en forma inmediata. Y hubo mucha otra gente que después comentó y contestó esta situación. Y si otros lo hicieron, ¿para qué nos vamos a subir encima? Pero nosotros sí tomamos una postura y sacamos un comunicado de prensa que fue publicado en todos los medios de la región, donde nosotros sí hicimos referencia a la crítica a esto. Pero inmediatamente fue bajado de la red social. Por eso digo de que cuando algo... Se tildó. Sí, ahí se fue. A ver, decí de vuelta, pues se tildó lo último, Ari. Digo que la definición de antisemitismo ya había sido adoptada por Argentina. Con lo cual, si Instagram no lo hubiese dado de baja, ya de por sí esto, la red social lo dio de baja. Es cierto lo que están diciendo, que cuesta, pero esto es un camino de ida, vuelvo a lo mismo. Las redes sociales van a atender, las que le interesa realmente hacer redes sociales y no insociales, les interesa esta autorregulación porque si no se van a quedar solos. Porque la gente empieza a retirarse de eso. Sí, Darío. Con respecto a lo de las cuentas, quiero dar un ejemplo muy concreto de Instagram, por ejemplo. Había una agrupación que se llama Guía Argentina, que empezó a subir contenido diciendo que, planteando teorías como que los judíos inventaron el coronavirus y toda teoría conspirativa. Si uno entraba a Instagram se llamaba Guía Argentina, después se llamaba Guía Argentina 1, después Guía Argentina 2, y hasta que llegó a 4. ¿Por qué? Porque le iban bajando la cuenta. Cada vez que y eso es porque la gente lo denunciaba. Y no es porque a veces parece, bueno, no lo denuncio, lo veo, no lo denuncio, otro lo hará, pero tiene su implicancia práctica. ¿Por qué? Porque Guía Argentina cada vez fue perdiendo seguidores, cada vez que armaba la cuenta, e Instagram en un momento ya prohibió la búsqueda de Guía Argentina en Instagram. Es decir, que ya ni siquiera si lo querés encontrar, ya no lo podés encontrar. Entonces, esto implicó que su mensaje llega a cada vez menos gente, hasta que en un momento se pierde y directamente es como que no está. Eso solo se puede si la gente lo denuncia masivamente cuando ve publicaciones, como pasó en este caso, que fue una cuestión masiva. Por eso no hay que desmerecer tampoco que no sea una denuncia legal, no significa que no sea una denuncia práctica y que tenga consecuencias directas para impedir la resonancia de estos discursos. Ahora te hago una pregunta. Esta red nueva de TikTok, donde vos tenés la posibilidad de poner en forma temática lo que vos querés buscar. Ahí vos tenés abiertamente antisemitismo, pero es terrible el tema Bueno, de TikTok. es otra de las, estaba entre las de abajo Sí. de la Por eso. de la calificación, y es un fenómeno relativamente nuevo. ¿Nuevo? Sí, y después de TikTok será otro, y después habrá otra. Esta es una lucha donde, bueno, las redes sociales van cambiando, porque esto que decíamos, cuando, digamos, de hecho, hay toda una nueva generación que Facebook ya no lo usa. Entonces, Totalmente. Los chicos, Facebook es para gente de más de 35, 40 años. Claramente. Con lo cual, hay determinadas cosas que de a poco irán cambiando y vendrán otras, y estará TikTok, y dentro de un año tendremos una nueva, y lo que fuese. Por eso digo que la regulación o la autorregulación de estas cosas viene generalmente más tarde del momento en que, porque no se puede llegar antes. Pero bueno, es una batalla que hay que continuar. Una última, por mi parte, una última pregunta. ¿Ustedes creen que todo este sistema de redes sociales, juegos, etcétera, etcétera, tiene por objetivo reclutar gente o una propaganda antijudía, anti lo que sea?
creo que hay distintas agrupaciones y distintos grupos y distintas... Como dijimos al principio, desde el momento que Internet empezó a existir, fue un refugio para gente que hacía rato no tenía cómo comunicarse entre ellos. Correcto. Y hoy les es muchísimo más fácil, y hoy tienen una enorme posibilidad de llegar a gente que antes no tenía. Sí, no solamente en lo antijudío y lo pro-nazi, sino de cualquiera de las redes sociales y de cualquiera de los anti lo que quieras, vos vas a encontrar que las redes sociales te sirven para esto y para poder ir haciendo reclutamiento. O sea, todo lo que antes se hacía en el campo para poder encontrar a alguien que comparte tus ideas, Hoy bueno, es mucho más viralizable en las redes sociales. Hoy vos empezás en una plataforma como Steam, donde entran 35 millones de personas, y los que entran en determinado juego, y vos vas viendo qué persona le interesa determinadas cosas, y de a poco vas armando un grupo cerrado en el cual invitás a alguien, cuando le tomás determinada confianza, y le empezás a contar determinadas otras situaciones. Vamos a contarlo al revés. Cuando yo hablaba del asesino de David Friend, es un señor que cumplía todo lo que está visto. Les recomiendo muy especialmente, hay una película, nunca me acuerdo el nombre, 22 de julio creo que se llama. Es la que cuenta, está en Netflix, es la que cuenta lo que sucedió en Noruega con Breivik, que fue un señor que llevó adelante 2 atentados en un día y después mató gente en una isla a principios del verano, y cómo fue que lo fueron a encontrar y cómo es su juicio, y este hombre todavía existe y sigue reivindicando esta posición, y cómo él fue perdiendo sociabilidad, su grupo de amigos se iba refugiando cada vez más en las redes sociales, y esto lo ves replicado en alguien de ultraderecha y lo ves en alguien pro-islamista, como el que mató a David Friend, o lo vas a ver en Nueva Zelanda. Es todo lo mismo, gente que empieza a dejar su círculo, empieza a cambiar de otra manera, empieza a refugiarse en lugares más cerrados, empieza a cambiar su vestimenta, de a poco. Porque va siendo, los que vieron Califato lo van a ver de la misma manera. Es decir, todo esto está muy bien contado, cómo las redes sociales tienen tanta importancia en aquellos que vieron una, se interesaron y empiezan a pedir más. Y empiezan a pedir más, y las redes sociales te dan eso más, que uno está empezando a buscar. Entonces, todos aquellos que tienen esta... no es que la red social fue creada para poder llevar adelante, sino que es un maravilloso instrumento sin tener que exponerte como tenías que exponerte antes. Vos dejaste el contenido y vos no tenés nada que ver, la persona lo vio. Es decir, y de a poco lo vas llevando, y ahí ya no tenés que tener todo lo que era la organización de una red social. Todo lo que se llevó adelante durante toda esa temporada entre 2014 y 2018, donde vimos Bataclan, donde vimos Charlie Hebdo, y todas esas situaciones, todo eso fue generado a través sin necesidad de armar la gente por afuera, sino a través de las redes sociales. La verdad es que creo yo que brillante, creo que asusta, veo la cara de Susana, creo que asusta, pero creo que es una realidad, es la realidad del terrorismo del siglo XXI, es mucho más accesible una red social, un juego, que hacer una propaganda que la tenías que ver específicamente. Hoy la masividad que tiene la red social hace que llegue a millones en tiempo real. La red social es tiempo real. Lo que pasa hoy en el otro lugar del mundo, en Twitter, en el minuto siguiente te lo está mostrando en Argentina. Y creo que hay que tener los ojos bien abiertos. Creo que, como bien dijeron al principio, los papás tener noción de
de los juegos de los chicos, de inmiscuirnos en lo que pasa en eso. Y bueno, es algo que lamentablemente es algo que vamos a tener que convivir. Es algo que vamos a tener que... Claramente. Yo los dejo cerrar a ustedes si alguien quiere preguntar algo, pues dicen Biondini sigue con su cuenta de Twitter. A ver, por otro lado, estamos viviendo en un régimen de libertad de expresión, en el mientras él no diga algo donde vulnere y entre en la cuestión delictual, que diga lo que le parezca. El día que hay algo que él diga será parte de un delito. Bueno, Valeria, ¿qué te puedo decir de los dibujantes? Bueno, pero eso tiene que ver con otra situación. Está hablando de los dibujos del Ángel dentro de Nueva Sion. Bueno, el autoodio judío es algo de lo que otro día hablará alguien, algún psicólogo especial en todos estos temas, seguramente se hará cargo de hablar de esta cuestión. No es la primera vez que el Ángel hace esto, ya desde hace más de 20 años que hay temas con él, y tenemos gente peor, que sale en noticieros por la televisión diciendo que son judíos, pudiendo decir otra cantidad de cosas. Me sigo guardando hasta que la Corte termine de darnos el fallo sobre este hombre, y el día que termine espero hacer actividades específicas sobre el señor de Rulitos que estaba en Canal 7. Pero bueno, el tema existe desde hace rato. Yo lo que quiero sostener es que no todo es malo dentro de las redes sociales. Es decir, estamos hablando, no para que la gente se asuste, voy a utilizar palabras de uno de mis escritores actuales contemporáneos preferidos, uno de los analistas que les recomiendo que puedan leer mucho de Harari. Yuval Harari es un escritor israelí que pone muy en claro y en números de que el terrorismo mata muchísima menos gente que los accidentes de tránsito y que la diabetes en el mundo. Pero el terrorismo, matando poca gente, tiende a tener una pantalla que no tendría de otra manera y que no puede lograr con el consenso de la gente y poder tener, no sé, escena donde de otra manera no la tendría. No hay que, y que por supuesto puede cambiarte la política nacional y puede empezar a quitarte un montón de situaciones. Pero tenemos que ser cuidadosos, tenemos que tomarlo con seriedad, pero no tenemos que sucumbir al miedo que nos quieren instalar. Creo que mucho de lo que, una de las formas es dejarles este mensaje de que no se queden. Ver esta realidad es importante, no negarla, pero hacer todo lo que nosotros podemos hacer justamente para poder reducir los efectos nocivos que esto tiene. Pero esto no significa que no sean temas de los que tenemos que conocer. Tenemos que seguir trabajando, pero no tenemos que dejar que el miedo nos paralice. Sigamos compartiendo lindas cosas en las redes sociales, que para eso están, y les agradezco nuevamente que en nombre del centro, mío personal, y del secretario de la comisión directiva, Darío, que es un joven brillante que nosotros lo vimos primero afortunadamente, y que es un futuro dirigente de la colectividad que va a dar mucho para hablar. Gente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fuerte este aplauso virtual para ambos, para vos, Ari, para vos, Darío, pues realmente excelente. Y bueno, hay que ocuparse como todas las cosas, hay que prestar atención, hay que ocuparse. Y bueno, para eso también estamos. Excelente, excelente, excelente la charla. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Y bueno, que descansen, que tengan muy buenas noches todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, Marcelo. Chao, chao.